Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2, la familia. Vamos a ver una lección muy interesante. Vamos a ver primero la pregunta de esta semana. ¿Cuál es la pregunta de esta semana? ¿Ok? Dice, cualquiera que sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Esa es la pregunta esta semana. Si quieres participar, anota en los comentarios tu respuesta. Al final vamos a ver también una respuesta muy especial. El versículo de memoria, quiero que me acompañen, lo encontramos en la siguiente cita. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La semana pasada nos encontramos en la primera escuela, que fue el Jardín del Edén. Desgraciadamente esa escuela tuvo que ser clausurada en ese momento y la familia de Dios, Adán y Eva, tuvo que empezar una nueva escuela, la escuela de la familia. Ahora en esa escuela ya no iba a estar completamente de manera real la presencia de Dios, no iba a estar ahí con ellos, porque Dios a causa del pecado tuvo que apartar su presencia física. Sin embargo, la oración, el estudio de la palabra, la meditación, todo lo que Dios había enseñado a Adán y Eva, y ahora iban a ser transmitidos a sus hijos, pero ahora ellos serían los maestros. Por eso es muy importante que estudiemos eso. También vamos a encontrar durante esta semana principios para las familias. Es muy difícil hablar del tema de la familia sin dañar susceptibilidades, porque todos pertenecemos a una familia, pero también todos podemos decir que nuestras familias no son perfectas. Y el que quiera que su familia es perfecta, que me adopte, porque no todas las familias son perfectas. No podemos decir, esta familia es perfecta, porque todos somos pecadores y como tales tenemos muchos defectos. Sin embargo, dentro de una familia, la familia que está dirigida por Dios, podemos encontrar un camino muy sencillo para alcanzar los objetivos que Dios quería con su humanidad. Por eso es muy importante lo que aprendimos durante esta semana. Vámonos rápidamente a estudiar estos ejemplos. Quiero que me acompañen al primer versículo. Se encuentra en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Con la entrada del pecado al mundo, a causa de la desobediencia de Adán y Eva, ellos comenzaron a recibir una nueva materia educativa. Ahora era el plan de redención. Tenían que alcanzar el conocimiento pleno de cómo Dios iba a salvar sus vidas. ¿Okay? Los primeros alumnos de esa nueva familia, Caín y Abel, tuvieron la misma educación. Nosotros no podíamos decir que literalmente la Biblia dice que la familia de Adán y Eva fue la primera escuela de la familia que existe. Sin embargo, sí encontramos ciertos aspectos en esa historia de esa familia que nos aclara muy bien cómo habían sido instruidos Adán y Eva dentro del jardín del Edén. Por ejemplo, cuando Caín y Abel llevaron sus ofrendas, el hecho de que ellos se organizaran solos para entregar su ofrenda a Dios, eso significaba que ellos habían aprendido de sus padres lo que significaba ofrendar a Dios. Eso solamente Adán y Eva se lo pudieron haber enseñado. También vemos que eran muy buenos en lo que hacían. Uno era agricultor, uno era ganadero, pero los dos eran muy buenos, eran exitosos en lo que la instrucción de su padre les había dado. Entonces se puede decir que Adán y Eva fueron buenos maestros con sus hijos. Ahora, el hecho de que Adán y Eva hayan sido buenos maestros no exenta que puede ser que también haya malos alumnos. Si nosotros vemos en el caso de esta primera familia, vemos que hay una gran diferencia en la forma en que Caín y Abel entregaron su ofrenda a Dios. Uno fue agradable, la ofrenda de Abel, y la otra no fue agradable a los ojos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Aun cuando habían tenido los mismos maestros, aun cuando habían recibido la misma instrucción de los mismos padres, aún con esa grandiosa escuela, existe la posibilidad de que los alumnos también fallen. Y eso es muy importante, lo vimos la semana pasada. Todos tenemos el libre albedrío, podemos recibir la instrucción, podemos aprender lo mismo, pero a la hora de ponerlo en práctica puede ser de manera distinta. En este caso fue muy trágica la forma en que Caín
desobedeció la instrucción de sus padres. Y eso lo llevó al destierro y a vivir una vida de dolor. Sin embargo, Adán y Eva fueron recompensados porque tuvieron más hijos, empezando por Set y de ahí todos los demás. Y siguieron con esa misma escuela, de tal manera que ellos pudieron seguir compartiendo con sus hijos la instrucción que ellos habían recibido. Entonces, podemos darnos cuenta que la educación lamentablemente no siempre produce los resultados que esperamos. Por eso, dije al principio, no puede ser en estos momentos que digamos que nuestra familia es perfecta. Pueden haber disputas, pueden haber diferencias. Sin embargo, esta semana aprendimos que es muy importante mantenerse siempre del lado optimista, del lado de Dios, seguir las instrucciones de Dios, aun cuando seamos muy difíciles de carácter, aun cuando se presenten situaciones difíciles en la familia. Seguir siempre aferrados a la instrucción de Dios es sumamente importante. Adán y Eva lo aprendieron de tal manera que la Biblia menciona que Adán vivió muchos años y se consideró un hombre de bien, y puede decir que la mayoría de sus hijos también. ¿Okay? Ahora, hay otro ejemplo, que ese sí es un ejemplo que es un poquito más claro. Estamos hablando de que la Biblia es un manual de la familia. Eso es muy importante. Hay principios en la Biblia para la familia, pero la Biblia abarca muchísimos temas. Pero sí es muy importante destacar los principios. Vamos a ver entonces la historia de la familia de Jesús. Acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Quiénes eran los padres que Dios escogió para educar a Jesús? Yo me quiero poner en el aspecto mundano de considerar a Jesús como de la realeza. ¿Se imagina? El rey del universo, podríamos decirlo de esa manera. El rey iba a mandar a su hijo a vivir con una familia, de haber escogido la mejor familia, ¿sí o no? ¿Qué atributos tenían José y María para poder estar seleccionados de cierta manera para ser los padres que debían instruir a Jesús? ¿Qué atributos tenían? Bueno, era muy sencillo. Solamente tenían dos atributos. El primero, José. ¿Cuál era el atributo de José? Bueno, era un hombre justo y era un hombre obediente. Mateo 1, 18 al 25, 2, 13, el 15, 19, 23, encontramos estos atributos en José. Ese es algún principio muy importante. No importa el nivel académico, el estrato social, el nivel económico que tengan tus padres. No importa. Lo importante es que puedan reflejar esos atributos. Ser hombres justos y ser obedientes a Dios. José pudo haber rechazado a María, pudo haber dejado, no consumado ese matrimonio. Sin embargo, él escuchó al ángel cuando se le acercó en la noche para decirle que tomara a esa mujer. Y él obedeció a Dios. Y aún a pesar de las circunstancias se mantuvo firme en esa decisión. Y a la larga fue algo tan impresionante en la vida de Jesús que el mismo Jesús siguió el oficio de José y se convirtió también en un carpintero. Eso quiere decir que el carácter, la entereza, la forma de ser de José fue transmitida a Jesús y obedeció de tal manera a su padre que él siguió su oficio. Entonces es muy importante que nosotros consideremos en el nivel en que estemos de tu familia, no importa, lo importante es que seas obediente a Dios. ¿Okay? Ahora, el atributo de María. ¿Cuáles eran los atributos de María? Bueno, tiene un poquito más. ¿Okay? Era una mujer espiritual, era una mujer inteligente, decidida, con plena confianza en Dios, y también era muy obediente, humilde y servicial. Tiene muchos atributos, ¿verdad? Le vamos a ver un poquito más adelante porque María tiene más atributos en este sentido. ¿Okay? En Lucas 1, 26 a 38 y 46 al 56 encontramos esa referencia a María. ¿Okay? Allá cuando se presenta en la Biblia, en los evangelios, encontramos a María como a una mujer muy, muy especial, con un carácter, con un amor, con una forma de educar a Jesús, porque de entrada, tener en sus brazos al Rey del Universo, al Salvador del mundo, yo creo que debe haber sido algo muy, muy especial en el corazón de María. No solamente el hecho de alumbrar a su hijo, sino que de considerar que ese hijo vendría a salvar a este mundo. Yo creo que fue la primera mujer que entendió
cuál era la misión de Jesús en esta tierra. Por lo tanto, su forma de instruir a Jesús fue muy especial, fue muy íntima, lo siguió hasta los últimos pasos, hasta su muerte, incluso hasta su resurrección. Entonces María tenía este atributo especial de tener una forma de amar a Jesús, de educarlo en disciplina. La Biblia no nos menciona los años de adolescencia de Jesús, y eso es muy importante. Yo a veces me enojaba porque decía, bueno, nos quedamos en la última etapa de Jesús cuando se pierde en el templo y van a encontrarse con sus padres, y de ahí no volvemos a ver más de él hasta que cumple 30 años. Entonces, ¿por qué la Biblia no menciona nada de la juventud? Yo creo que la eternidad nos va a servir para entender esos años de instrucción. Lo que sí es muy importante es que María estuvo ahí a su lado, corrigiéndolo, educándolo, conversando con él. Había mucha intimidad entre madre e hijo. De hecho, en este mundo, así es, la madre tiene un vínculo mucho más cercano con los hijos por el solo hecho de que estuvieron con ella durante 9 meses en su vientre. Así que esa relación íntima, el mismo padre no la puede superar. Pero sí es muy importante que entendamos que cuando cuando María y José fueron tomados como los indicados para educar a Jesús, era porque ellos reflejaban ciertamente un carácter humilde y sincero para educar al Salvador del mundo. Conforme Jesús crecía, eso es algo muy importante, la instrucción que recibió de sus padres le permitió a Jesús empezar a tomar sus decisiones respecto a su relación ahora con Dios. De tal manera que más adelante vemos en las palabras de Jesús que reflejaba realmente una comunión íntima, ya no tanto con sus padres, sino ahora con Dios. Y al fin, el fin último de nuestros padres es que nosotros podamos seguir a Dios, podamos seguir el camino para encontrarnos con Dios. Si tú me estás escuchando, tienes a tus hijos todavía y no se han entregado a Jesús, esa es tu misión, llevar a tus hijos a los pies de Jesús, de hacer que ellos aprendan a amarlo, a conocerlo, de tal manera que lleguen a tener la necesidad de entregarse a Él, de estar con Él, de vivir con Él, de conocerlo más. Si la familia logra que sus hijos alcancen ese carácter, alcancen ese objetivo, entonces los padres habrán cumplido su propósito. Entonces vemos que en la familia de Jesús los padres cumplieron su propósito porque Jesús reflejaba fielmente una relación íntima con Dios, y eso todo pudo lograrse por la instrucción primaria que recibió de sus padres. Entonces, de sus padres, su Padre Celestial aprendió lecciones que quizás tampoco sus padres terrenales alcanzaban a comprender. Pero nosotros, como ejemplo que debemos de tomar de ellos, tenemos que buscar que nuestros hijos tomen las decisiones más sabias. Y la decisión más sabia es seguir a Jesús. Si no fuera así, entonces nuestra finalidad como padres no se alcanzaría. A mí me llama mucho la atención, hace algunos años cuando era director de ministerio personal, uno de mis objetivos principales, lo primero que se me ocurrió fue, visitar a los padres que tenían hijos ya adolescentes o jóvenes para que ellos tomaran su decisión de bajar a las aguas bautismales. Me sorprendió ver muchos padres interesados y habían estudiado con sus hijos la fe de Jesús, los acompañaban a todas las actividades misioneras, participaban con ellos en la iglesia, y esos muchachos estaban mucho más sensibles al llamado a bajar a las aguas bautismales. Los padres que dejaban a sus hijos fuera de las actividades de la iglesia, que no los querían molestar, que no los instruían, que no estudiaban con ellos, qué difícil era que tomaran la decisión de seguir a Jesús. Vean cómo los padres influimos mucho en la forma en que nuestros hijos conocen a Dios. Si nosotros aprendemos a comunicarnos bien como padres, ellos van a aprender a comunicarse bien con Dios. Y es por eso que es muy importante el siguiente versículo. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. La familia nuclear formada por padre, madre e hijos tienen roles muy definidos. Y la Biblia en ese sentido sí ha sido muy enfática. Por ejemplo, el padre se le considera, según la Biblia, como la cabeza de la familia. ¿Okay? Yo sé que en nuestros tiempos modernos podríamos decir que hay dos cabezas, ¿no? Porque los dos tienen los mismos derechos. Pero bíblicamente el padre siempre será considerado como el jefe o la cabeza de la familia.
porque Él tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. ¿Te imaginas? Efesios capítulo 5, versículo 25 nos aclara esto. ¿Te imaginas? El Padre, nosotros como padres, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Tú no puedes reflejar el carácter de Cristo si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes una relación personal con Cristo, si tú tienes una necesidad de acercarse a Él todos los días, de entregarte a Él, de que te perdone tus pecados, de que te ayude a tomar las mejores decisiones para tu familia. Si tú como padre, como varón en la familia, como líder, no estás teniendo una relación íntima con ese Padre, ¿cómo vas a poder mostrarle a tus hijos ese verdadero Dios? Es imposible. Entonces, es muy importante que asumamos nuestro rol de cabeza de familia, sacerdotes del hogar. Si tú no has hecho eso, entonces te estás perdiendo una inmensa oportunidad de educar a tus hijos. A mí no me gusta cuando nosotros estamos haciendo campañas, por ejemplo, públicas, y llegan las madres o los padres llorando porque sus hijos adolescentes, sus hijos ya adultos, nunca aceptaron a Jesús y están perdidos en las drogas, en el alcohol, en muchas situaciones difíciles. Qué bonito hubiese sido que esos padres asumieran sus roles. El padre principalmente instruyera a sus hijos para que conociera a Jesús. Ninguno de esos problemas llegarían de manera natural a su vida. Sería algo extraordinario, pero para todo eso Dios tiene una explicación. Así que como padres tenemos que asumir nuestro rol. Ahora, la madre también tiene un rol, porque ella incluso es un rol un poquito mayor. Ella tiene una influencia en la formación de la personalidad, del carácter y del temperamento de sus hijos. ¿Okay? La madre determina el temperamento de sus hijos. Y hay muchos estudios psicológicos que lo confirman. Hay muchos libros que nos pueden ayudar para eso. La iglesia se ha concentrado mucho en hablar de las familias. Pero entonces la madre tiene esa influencia en el carácter de sus hijos. ¿Okay? Entonces si una madre no se dedica a reflejar, a ayudar a sus hijos a encauzar sus emociones para tener una vida saludable psicológicamente, entonces hay un gran problema, hay una gran disparidad. Aun cuando el padre pueda ser un buen sacerdote de la familia, pero la madre no es el complemento, no es el apoyo para que los dos juntos en armonía trabajen para encauzar a sus hijos hacia los pies de Cristo, entonces no va a funcionar. ¿Se dan cuenta qué difícil es el tema de la familia? Qué difícil es que nosotros podamos asumir esos roles. Es difícil, pero no es imposible. Entonces la Biblia ordena que los padres eduquen a sus hijos enseñándoles a amar a Dios y a obedecerle. Aunque al llegar a los adultos nuestros hijos sean responsables de sus propias acciones, como padres estamos obligados a plantar en ellos la semilla que pueda fructificar para vida eterna. ¿Okay? No hay una fórmula mágica en las familias de decir, esta familia haciendo esto, punto, va a poder hacer que tus hijos sean exitosos y sean unos grandes líderes cristianos. No hay una fórmula, no te lo creas. ¿Okay? Lo que sí puedes hacer es, de manera humilde, como María y José, dedicar todo nuestro esfuerzo para que Dios transforme a nuestros hijos. De rodillas, hermanos, de rodillas, como padres, todas las noches, todas las mañanas, dedicarlos a nuestros hijos, a Dios. A fin de cuentas, Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Así que si nosotros asumimos un carácter humilde, un carácter amoroso y trabajamos en armonía para que nuestros hijos encuentren a Dios, Él hará lo demás y el Espíritu Santo. Ustedes no se van a poder arrepentir al final de sus vidas cuando sean adultos de las decisiones que tomaron, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en eso. Es muy importante que empecemos a tomar sanas decisiones en nuestra familia. Por eso hay un complemento muy importante que nos atenció una lección durante esta semana que tiene que ver con la forma de comunicarnos. Vamos a ver Proverbios capítulo 10, versículo 32. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En la familia es la manera más sencilla que podemos aprender a comunicarnos. Si en una familia hay una buena comunicación, todas las cosas se pueden aclarar y los problemas se pueden solucionar. Cuando en una familia no hay una sana comunicación, ocurren problemas. Una correcta comunicación es fundamental a la hora de educar a nuestros hijos. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarte con sus hijos. Estás hablando con tus hijos. En estos tiempos modernos,
pareciera ser que la comunicación se ha partido. Hay familias que están solamente pegadas a los aparatos, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Y ya no están asumiendo una relación de comunicación. Ya no hay conversaciones en las familias. Ya no hay noches de cuentos. Ya no hay noches. Yo tenía una costumbre con mis hijos cuando estaban más chiquitos, que eran los sábados de pachanga, le decíamos nosotros. Terminábamos las actividades del sábado y juntos nos sentábamos en la sala y convivíamos haciendo juegos o comiendo palomitas, o cosas que a los niños les gusta. Y los niños hablaban y platicaban. Era muy bonito. Me acostaba con ellos también y les contaba cuentos. Y nos pasábamos horas escuchando cuentos inventados. Pero había una comunicación y eso ha ayudado mucho a mi familia para que los problemas no sean tan insondables. A veces he encontrado familias cuando hemos visitado como líder de iglesia donde la comunicación de los padres se ha roto completamente con los hijos y no hay ese enlace que pueda unir, y a veces son problemas que surgieron de manera muy sencilla, de manera muy gradual, de algo que no tiene ninguna significancia, provocó la ruptura en los padres con los hijos. ¿Se imaginan? Eso por la falta de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros hijos? Es muy sencillo: solicitar la dirección divina para ser capaces de transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. ¿Okay? Te puedes aprender muchos versículos, padre o madre, puedes aprenderte muchos pasajes de la Biblia. Pero si en tu vida no estás reflejando el carácter de Cristo, entonces esos pasajes son nada para nuestros hijos. Porque ellos perciben más lo que tú haces que lo que tú dices. Eso es muy importante. Si tú no tienes un carácter que está siendo moldeado por Cristo, tus hijos se van a dar cuenta. Aun cuando les quieras repetir los versículos, aun cuando los forces a aprenderse las matutinas, aun cuando los forces a ir a la iglesia, si ellos no ven que tú estás siendo transformada por Dios, ellos no te van a creer. Así que es muy importante que nosotros también asumamos nuestra posición de responsabilidad. El tiempo bien invertido que le dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia será recompensado por Dios. Vamos a ver familias de éxito. De hecho, el éxito de una iglesia depende de familias exitosas en el carácter cristiano. Si tu iglesia está fallando en muchos aspectos, tienes que ir al punto medular de ese problema. ¿Y cuál es? Las familias. Hay algo en las familias que está fallando y es muy importante componerlo para que la iglesia se componga. De ese grado están las cosas en la iglesia. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Qué más podemos hacer? ¿Ok? La comunicación es muy importante. Hay una sana comunicación, pero tenemos que establecer hábitos saludables para convivir en familia. Esta semana vimos algunos de ellos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este versículo es uno de los favoritos de mi familia. ¿Sí? Tenemos que aprender a mantener una sintonía todo el día, toda la semana con Jesús. Todos los aspectos de la familia tienen que estar influenciados por Jesús. ¿Sí? Tenemos que encontrar lugares, momentos específicos dentro de nuestras actividades diarias para que nuestra familia pueda comunicarse con Dios juntos. No, es muy importante la devoción personal, sí, pero cuando se trata de educar a los hijos, es muy importante que juntos, padres e hijos, convivan para poder reflejar ese carácter de Cristo. ¿Okay? Es importante establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y la promesa de Dios a nuestros hijos. Los que tienen hijos pequeños la tienen muy sencilla. Ustedes mandan en la casa, organícense, siéntense con ellos. Los que son en edad preescolar, hay muchísimas actividades muy bonitas con las cuales pueden convivir. Los que ya están con hijos adolescentes, entonces tienen que también organizar sus horarios para poder tener un momento del culto familiar. He escuchado muchos pastores, muchos hijos de pastores, que me han comentado que uno de los hábitos que ellos tenían era el culto familiar. Y muchos hijos de pastores que yo conozco, que son amigos míos, son ahora grandes líderes cristianos. ¿Por qué? Porque participaban en el culto familiar y se quedaron esos hábitos y ahora ellos están transmitiendo a sus hijos también. Qué interesante es que nosotros podamos organizarnos. Si podemos organizarnos para salir a pasear, si podemos organizarnos para ir a un viaje, ¿por qué no organizarnos para todos los días tener un encuentro personal con Cristo? ¿Te gustaría?
Vamos a hacerlo. Es muy sencillo, solo falta la voluntad. Que tenemos que hacerlo porque si no, nuestro espíritu, nuestra espiritualidad se va a derrumbar. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía en Lugares Celestiales del 22 de julio. Dios desea ver que de los hogares de nuestro pueblo se constituya una gran compañía de jóvenes que debido a la piadosa influencia de sus hogares hayan entregado su corazón a Él y salgan para rendirle el máximo servicio de sus vidas, dirigidos y preparados por las piadosas instrucciones del hogar, la influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, han aprendido a someterse a Dios como su maestro y guía. Los padres, hermanos, como conclusión de esta parte, tienen que aprender a satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Los hijos van a aprender de Dios de los padres. Si en tu hogar, desgraciadamente, no podemos decir que todas las familias de mi iglesia están formadas por padre y madre cristianos, ¿verdad? Hay padres, hay familias en las cuales uno es de la iglesia y otro no. Ahí necesitamos mucha oración, mucho ayuno para que los dos cónyuges puedan adaptarse. Hay algo más importante que nosotros, que son nuestros hijos, y su destino eterno está en nuestras manos. Si nosotros aprendemos a entender eso, hermanos, vamos a tratar de trabajar mejor. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta a la pregunta de esta semana. Vamos a escuchar a la maestra Luz Esmeralda López Casanova, que también es mi esposa, maestra del Colegio Nicanor González. Nos va a dar la respuesta que ella tiene a la pregunta de la semana. Escuchémosla primero. Es importante que como familias podamos unirnos en un momento determinado, en un lugar especial de la casa, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres puedan vernos, tomar la Biblia, arrodillarnos y entonces decir que tenemos una relación constante con el Señor. El ejemplo que podamos dar en todo momento, la adoración a nuestro Dios con sinceridad diaria, entonces podemos dar a conocer que Cristo es nuestro Salvador. Esa es la mejor educación cristiana. Tomemos la decisión el día de hoy. Pensemos qué será mejor para nuestra familia, la educación que lleve a los pies del Señor. Y entonces podremos decir como Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendiciones. Muchas gracias por esa oportuna respuesta. Ya está. Son las cosas que podemos hacer para mejorar la comunicación y para poder estar en armonía con nuestros hijos en una relación con Dios. ¿Okay? Vamos a orar para terminar el estudio de este día. Yo quiero que tú sigas participando, sigas aprendiendo más, pero sobre todo que entreguemos a nuestros hijos a Cristo y Él, a través de su poder, el Espíritu Santo, hará maravillas en su vida. Vamos a orar para terminar nuestro estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad que nos diste de poder estudiar. Ahora tenemos una responsabilidad, que es educar a nuestros hijos en el carácter cristiano. Por favor, si no hemos hecho nuestro rol, no hemos asumido nuestra posición como padres, por favor, ayúdanos a tomarlos ahora de tu mano y poder emprender el camino para que nuestros hijos sean instruidos en tu carácter. Y al final ellos puedan decidir entregar su vida a ti. Si nuestros hijos ya están en tu redil, Padre, ayúdanos a consolidar nuestras familias, a trabajar juntos en armonía, todos padres, madres e hijos, para que juntos en armonía nos encuentres cuando vengas por segunda vez trabajando en tu obra. Quédate pues con nosotros y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Tengan un feliz sábado. Vamos a seguir participando. Suscríbete a mi canal. Tenemos muchas más sorpresas en estos repasos. Feliz sábado y bendiciones.